Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java en el que nos encontramos viendo el tema de las excepciones. Vamos a ver en este vídeo cómo lanzar excepciones de forma manual y para ello pues deberíamos utilizar la cláusula throw. No confundir esta cláusula throw con la cláusula que hemos visto en vídeos anteriores que es throws, terminado en S. La diferencia entre ambas cláusulas es que throws la utilizamos en la declaración de un método para indicar que ese método podría lanzar una excepción, mientras que la cláusula throw sin S la podemos utilizar en cualquier punto del código para indicar que en ese punto concreto del código se lanza una excepción. Bien, pues vamos a ver todo esto, como siempre, con un ejemplo sencillo para intentar entenderlo. Para ello vamos a trabajar con un programa de Java muy sencillo que realizamos casi al principio del curso, que lo que hacía era comprobar si un mail era correcto o no en función de si esa dirección de email llevaba el símbolo de la arroba y un punto. Vamos a ejecutar el programa para que lo veáis. Si ejecutamos el programa, nos pide con una ventana de tipo JOptionPane, pues que introduzcamos la dirección de email. Si introducimos una dirección de email que no lleva arroba ni punto, pues al pulsar en aceptar nos dice por consola que esa dirección de email no es correcta. Mientras que si volvemos a ejecutar y en esta ocasión pues introducimos una dirección que lleva arroba y lleva punto, pues al pulsar en aceptar nos dice que es correcto. Esto es lo que hacía el programa. El programa es sencillo, como podéis ver en el método main, lo que hacemos es, con una ventana de tipo JOptionPane, concretamente showInputDialog, pedirle al usuario el mail y almacenarlo en la variable de tipo string el mail. Y después llamaremos a un método, que es el que realiza todo el trabajo de comprobación del mail, y le pasaremos a ese método por parámetro la dirección de email que introdujo el usuario en el JOptionPane. Ese método recibe la variable y después declaramos dos variables, una de tipo entero y otra de tipo boolean, para controlar si en esa dirección de email hay una arroba y hay un punto. Recorremos con un bucle for todo ese string, la dirección de correo electrónico, y comprobamos durante el recorrido si hay arroba y si hay punto. En el caso de que existan los dos, pues es correcto, y en el caso de que no existan, pues no es correcto. Y esto es lo que hacía el programa, muy sencillo. Bien, pues tal y como tenemos este programa, que hicimos hace ya bastante tiempo, nosotros, a la hora de introducir una dirección de email, podríamos hacer lo siguiente. Introducir una dirección de email como la que vemos en pantalla, hay arroba, hay punto, y eso quiere decir que cumplimos con los requisitos, es decir, que si al pulsar en aceptar comprobamos, nos dice que es correcto. Y a todas luces, una dirección de correo electrónico como la que acabo de poner yo hace un instante, pues no es correcta. Bien, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? Bueno, pues las alternativas como programadores son muchas. Podríamos meterlo en un bucle y decirle al usuario que introduzca la dirección de correo electrónico otra vez porque esta es incorrecta, evaluando que tiene menos de 3 caracteres, evaluar cuál es la posición de la arroba, del punto, en fin, podríamos hacer muchas cosas. Pero hay otra alternativa que no hemos visto hasta ahora, que es en el caso de que, por ejemplo, la dirección de correo electrónico tenga una longitud menor o igual a 3 caracteres, lanzar una excepción. Es decir, provocar de manera manual un error. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos utilizando la cláusula throw. Utilizando esta cláusula, pues podemos decirle a nuestro programa que bajo una circunstancia en concreto, en el punto del código que nosotros queramos, lance una excepción. Por ejemplo, cuando el mail tenga una longitud menor. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues examinando nuestro código, yo lo que haría más o menos sería decirle que este código que acabo de señalar en pantalla, que es el que realiza pues el grueso de las operaciones, lo ejecute siempre y cuando la longitud de la dirección de correo electrónico sea superior a 3 caracteres y en caso contrario, pues que lance o genere un error. Y eso lo haríamos de la siguiente forma. Justo antes de donde comienza el bucle for a recorrer pues la dirección de correo electrónico, evaluamos con un if si la dirección del mail es menor o igual a 3 caracteres. Y lo haríamos de la siguiente forma. If mail.length menor o igual que 3, bueno, pues en este caso abrimos llave y le decimos que en el caso de que se cumpla esta condición, lance, genere un error. Y aquí nos encontramos con otro problema añadido y es qué error le decimos que tiene que generar. Es decir, estamos intentando generar de forma manual un error, pero claro, errores, excepciones, hemos visto que hay de muchos tipos. Por ejemplo, tenemos la IOException, por poner un ejemplo, tenemos la URL malformed exception
hablo así de oídas, ¿no? De algunas excepciones que hemos ido mencionando a lo largo del curso. Tenemos la excepción array index out of bounds exception y muchas otras. Es decir, la API de Java está llena de clases de excepciones. Y aquí la dificultad, pues, es encontrar una clase de la API de Java de tipo exception que se adapte al tipo de error que vamos a generar nosotros en nuestro código. Por ejemplo, la clase IOException no se adapta correctamente al tipo de error que vamos a generar nosotros porque no es un error que va a ocurrir por acceder a un fichero externo. Es un error que va a ocurrir porque el string es demasiado corto, no tiene nada que ver. Tampoco se adapta, por ejemplo, este otro, URL malformed exception. Es un error que se genera cuando una ruta o URL está mal escrita. Y tampoco se adapta a este, que ya sabemos todos cuándo se genera, cuando intentamos acceder a una posición que no existe en un array. Puede ser que el tipo de error que genera tu programa no se adapte a ninguna de las clases que vienen en la API de Java. En la API de Java vienen muchas clases de excepciones. Oye, puede ser que ninguna de ellas se adapte al error en concreto que genera tu programa. En ese caso, pues tendríamos que crear nuestras propias excepciones, que es algo que veremos más adelante en el curso, pero todavía no toca. Luego, entonces, como eso está de momento fuera de nuestro alcance, porque no tenemos los conocimientos necesarios, tenemos que escoger una excepción. Y la verdad es que yo no sé si existe en la API de Java o no una excepción que se adapte a un string demasiado corto. Lo que voy a hacer va a ser utilizar una excepción de las que ya conozco, aunque no se adapte y no tenga sentido, simplemente para ver cómo se utiliza la cláusula throw. Con lo cual, una de las que más conozco, porque me ha salido muchas veces, es la de array index out of bounds exception. ¿Cómo generar manualmente con la cláusula throw un error, una excepción de esas características? Bueno, pues primero tienes que instanciar esa clase. Es decir, array index out of bounds exception. Espero escribirlo bien porque el nombre es largo, ¿no? Y aquí pues le damos un nombre a la instancia. Normalmente, por convenio, se suele denominar a estos objetos de tipo excepción con una E, igual que los eventos, pero lo puedes llamar como quieras. Luego entonces, yo en esta ocasión lo voy a llamar mi excepción. Igual a new array index out of bounds exception. Luego entonces, con esto, lo que acabo de hacer es instanciar la clase array index out of bounds exception. Y una vez que la he instanciado, lanzar esa instancia. Y aquí es donde entra en juego la cláusula throw. Bien escrito, eso sí. Throw mi excepción. Bueno, pues ya está. Acabamos de generar, o mejor dicho, acabamos de lanzar manualmente un error. Eso quiere decir que si la dirección de correo electrónico es inferior pues a 3 caracteres, el programa se caerá porque esto está sin capturar. Luego entonces el programa se va a caer y la consola me tiene que indicar que ha ocurrido un error de este tipo. Aunque no tiene sentido porque no es un error de este tipo. Pero de momento es lo que tiene que hacer, ¿no? Faltaría el else, es decir, si la longitud es menor que 3, tienes que hacerme esto, y si no es menor que 3, me tienes que ejecutar el resto del programa. Luego entonces, a continuación de la llave del if, vendría un else, abrimos la llave del else, y este else pues se tiene que cerrar en su lugar correspondiente, detrás del método. Si ejecutamos este programa, tal y como lo tenemos, si introducimos una dirección de correo electrónico correcta, es decir, que lleve arroba y punto, pues vemos que el programa transcurre con normalidad. No ocurre nada. Ahora bien, si introducimos una dirección de correo electrónico que no lleva punto, bueno, también transcurre con normalidad, me dice que no es correcto. Pero, vuelvo a ejecutar, si introduzco una dirección de correo electrónico que tiene 3 caracteres, a pesar de que pueda llevar arroba y punto, como la que acabo de introducir ahora mismo en pantalla, bueno, pues es en este caso cuando al pulsar en el botón de aceptar se lanza la excepción de tipo array index out of bounds y el programa se cae. Bueno, pues esto es lanzar una excepción de forma manual con la cláusula throw. Pero bueno, como os decía, esto no tiene demasiado sentido porque no se corresponde la excepción lanzada con el tipo de error que ha ocurrido. Aprenderemos a solucionarlo más adelante en el curso. De momento, esto que hemos incluido dentro del if normalmente no se hace así o no se escribe así. Lo he escrito así para que veáis de dónde procede toda la instrucción del throw, pero esto se suele abreviar. Lo que se suele hacer es prescindir de la declaración de instancia
de la clase correspondiente, de la clase excepción correspondiente, y directamente en el throw lo que haces es instanciar la clase. Es decir, lo que hemos hecho tantas veces a lo largo del curso en otros ejemplos. Es decir, through new array index out of bounds exception. Y aquí los paréntesis de apertura y cierre. Es decir, es simplificar un poco el código. Es exactamente lo mismo. Esto ya deberíais de verlo y de saberlo, ¿no? Bueno, pues esto haría lo mismo, ¿no? Ejecutamos el programa, metemos aquí una dirección de 3 caracteres y se genera el error. Bien, ¿qué faltaría en este código? Bueno, pues lo que faltaría sería capturar esta excepción para que en el caso de que ocurra, pues decirle a nuestro programa qué hacer. Y otra cosa importante, si tenemos un método el cual podría lanzar en una circunstancia en concreto una excepción, como tenemos ahora mismo en nuestro programa, debemos indicarle al método en su declaración que podría lanzar una excepción de este tipo. Es decir, cuando nosotros incluyamos dentro de un método una instrucción through, pues debemos indicar en ese método pues que podría lanzar una excepción de este tipo. Y eso lo hacemos con la cláusula throws, que ya hemos visto en vídeos anteriores. Throws array index out of bounds exception. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que el resto de programadores, cuando vean este método que yo creé en su día, se vean obligados a, bueno, en este caso no se van a ver obligados porque es una excepción que es no controlada, pero de esta forma le indicas a otros programadores que tu método podría lanzar una excepción y que convendría capturarla, ¿no? Luego entonces, una vez que hemos hecho esto, es decir, indicarle que puede lanzar una excepción, que la va a lanzar en este momento en concreto, lo que tendríamos que hacer es meter esta llamada al método dentro de un try catch. Porque ahora mismo el compilador no me marca ningún error en ningún sitio. Es más, si ejecuto el programa, pues me deja ejecutarlo, compila y ejecuta. Otra cosa es que cuando meta una dirección de 3 caracteres, como no hay try catch de momento, pues salte la excepción. Pero de momento compila y ejecuta. Y eso lo hace porque esta clase pues hereda de runtime exception, cosa que ya hemos visto en vídeos anteriores. ¿Qué tal si en vez de decirle a nuestro programa que lanza una excepción que hereda o que desciende de runtime exception, hereda o desciende de IO exception? Por ejemplo, tenemos una excepción, una clase en la API de Java que es esta, EOF exception. Bien, esta hereda de IO exception, es decir, es una excepción controlada. Eso que indica que nos obliga a construir un try catch. Primero tendríamos que indicarle dónde lo lanza, que es ahí. Segundo, tendríamos que indicarle a nuestro método que lanza una excepción de este tipo, EOF exception. Y ahora pues tendríamos que capturar esta excepción. Por cierto, voy a asegurarme de que he importado, mira, tengo que importar el paquete java.io al que pertenece esta clase. Vale, importado queda. Pero fíjate cómo Eclipse ahora sí que me marca, que antes no ocurría, un error en la llamada al método. ¿Por qué? Pues porque esto es una excepción controlada. Es decir, estamos obligados a construir un try catch. Luego entonces, aquí no nos queda más remedio que poner un try, cerrar el try y construir un catch. Catch EOF exception o alguna clase que esté por encima, como vimos en el vídeo anterior, abrimos la llave y aquí pues el código que queremos ejecutar, pues por ejemplo, un system.out.print ln de la dirección de email no es correcta. Bueno, pues en este caso, si ejecutamos el programa, pues nos pide la dirección de email. Si introducimos una dirección de email pues que tiene más de 3 caracteres, pues esto va a funcionar con normalidad. Pero si le introducimos una dirección de email con 3 caracteres o menos, entonces es cuando me dice que la dirección de email no es correcta. Si recordamos brevemente el vídeo anterior, en el programa del vídeo anterior, entrada datos, cuando nosotros intentábamos ejecutar el programa, fijaos lo que le dijimos. Le dijimos que el método pedir datos lanzaba una excepción de tipo IOException, pero luego en ningún lugar del código se lanza una excepción de esas características, con lo cual el programa nos daba un error, si recordáis, ¿no? La diferencia utilizando la cláusula throw es que esta excepción va a ocurrir sí o sí, porque somos nosotros los que manualmente la estamos provocando con la cláusula throw. Otra cosa es que sea una buena práctica de programación o no, por el mismo motivo que os expliqué en el vídeo anterior. Estoy provocando una excepción que
no tiene sentido en este programa porque esta excepción ocurre cuando se llega a un final inesperado a la hora de recorrer un archivo externo. Normalmente para eso sirve esta excepción. Y no es una tarea que estemos realizando nosotros en el código. Pero bueno, podemos moldear el programa a nuestro gusto de esta forma. Bien, pues espero que hayáis entendido la diferencia entre el throws, declaración del método, para indicar que lanza un error, del through, lanzar un error o excepción de forma manual en un punto en concreto. Y luego, dependiendo de si es controlado o no controlado, estarás obligado o no a introducir el try catch. Vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.